Cambiar sus celulares a modo vibrador. Buenos días. Las diputadas y los diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida a esta presentación editorial La República Española en un pañuelo, obra de la reconocida autora Silvia Molina, en la cual relata su vínculo más profundo con el exilio republicano a través del recuerdo de su padre como uno de los mexicanos más comprometidos con la protección de los refugiados españoles. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá. La autora del libro, maestra Silvia Molina. El secretario de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Armando Rangel Hernández. La rectora del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera. En representación del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsal de León, José Luis García Galeano. En representación del Instituto Estatal de la Cultura, el director de museos Arturo López Rodríguez. Funcionarias y funcionarios públicos, docentes, alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, señoras y señores, medios de comunicación que nos acompañan, sean todas y todos bienvenidos. Enseguida, procederemos a la presentación de este libro, por lo que en primer término cedemos el uso de la palabra al secretario de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Armando Rangel Hernández. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Muy honrado de verdad y muy agradecido de estar en este momento con ustedes y sobre todo por el motivo que nos ocupa. La semana pasada me invitaban precisamente a estar presente en la presentación, valga la redundancia, de un libro relativo a la República Española. Y entonces pensé que generalmente las épocas políticas y socialmente difíciles son generadoras de actos épicos por parte de los seres humanos. Y evidentemente la Guerra Civil Española fue un momento social y políticamente difícil que generó evidentemente también actos épicos por parte de sus protagonistas, tanto los que pelearon en su territorio como los que vinieron cruzando el océano a construir un país distinto, una patria diferente y enriquecer a nuestro México. Sin embargo, el día de ayer, cuando Patricio hizo el favor de obsequiarme este libro, quedé sumamente sorprendido y muy emocionado, porque no se trata de eso. Se trata de historias comunes, trozos de vivencias que son comunes porque pueden ser mías, pueden ser tuyas, porque son lo que vivimos y lo que nos hace humanos, porque son lo que sentimos y nos hace personas. Y me dio mucho gusto entonces descubrir esto y descubrir a una maravillosa persona. Una persona que en algún momento dado recibió una herencia fabulosa. Su hermana mayor le obsequió una serie de cartas envueltas en un listón de seda que en algún momento fue rojo. Dentro de esas cartas se encontraba el amor, la angustia, los sueños, las esperanzas, la plática cotidiana de su mamá, de su papá, de sus familiares, de los amigos de su familia y de muchos rostros con los que se encontró porque conocía, pero también de mucha gente a la que nunca conoció. Y se encontró muchas historias que no vivió ella, que no son de ella, pero que con el tiempo y con amor las hizo propias. Y hoy de manera muy generosa nos las comparte a todos y cada uno de nosotros. Historias que nos hacen darnos cuenta de que la vida es bella, que nos arrancan un poco de ese laberinto del Minotauro que todo mundo vivimos como ella lo vivió,
para enseñarnos un panorama de esta vida que bien merece la pena vivir. Nos habla de María Celis, una mujer guapísima, como una artista estadounidense, como Greta Garbo, como Rita Hayworth, quien muy joven, a los 33 años de edad, sufrió la pérdida más dolorosa que puede sufrir una persona enamorada, el fallecimiento del ser amado. Un evento que la marcó a ella de por vida y que marcó evidentemente también a sus 5 hijos, quienes le preguntaban mucho sobre en qué momento regresaría su padre. A su partida, Héctor le generó a ella 2 compromisos propios. El primero de ellos, acudir todos los domingos al Panteón Español para, enfrente de una lápida de mármol, recordarle al ser amado cuánto la amaba y para orar por él. El segundo compromiso que ella asumió fue el sacar adelante a sus 5 hijos. Y lo hizo con un profundo amor, pero también lo hizo con mano dura, como lo hacen las madres mexicanas. Y lo hizo tal como se lo escribió en una carta a su hermana Francis. Lo hizo con el corazón destrozado. Pero fueron compromisos que ella misma decidió echarse a cuestas y atender personalmente, porque la herencia de Héctor fue distinta. Héctor, hay que decirlo, fue gobernador de Campeche, fue secretario de Gobernación, fue director del Nacional, y a decir del gran cineasta Luis Buñuel, hubiera sido un excelente presidente de la República si es que la muerte temprana y prematura no hubiera decidido otra cosa. Pero digo esto porque la herencia de un hombre como él es muy diferente a la que muchos políticos podemos dar a nuestros hijos. La herencia de un hombre como él es diferente a la que muchos hombres podemos darle a nuestros hijos. Él heredó a sus hijos algo maravilloso. Les heredó un nombre limpio. Un nombre limpio que, como bien decías, Silvia, no te llena el estómago, pero que al final de cuentas, si somos testigos hoy todo, te llena el corazón y sobre todo te llena la vida de un buen ejemplo que hoy agradezco que a través de este libro compartas con todos tus lectores. A través de la lectura conocimos también a Paquita, a Francis, a la tía Cuca, al tío Rafael, otro hombre extremadamente generoso. Decía doña María Celis, tan generoso que era un cojo ayudando a caminar a otros cojos, que tenía la costumbre de sacarse la lotería. 4 veces lo hizo para poder compartir a sus próximos los beneficios de estos premios, por encima de las necesidades propias, por encima de las necesidades de la familia. Era una especie de Robin Hood mejorado, porque no robaba a los pobres para darle a los ricos, le robaba la fortuna, le robaba la suerte para entregárselo a la gente que conocía, independientemente de que los conociese poco o mucho. Otro gran ejemplo de generosidad que gracias a este maravilloso libro hoy podemos compartir todos y cada uno de los lectores. Conoció a doña Filo, con quien vivió también en París, y que fue quien le obsequió precisamente un pañuelo blanco que hoy sigue guardando en la memoria Silvia, y que en su interior vienen precisamente eso, la República Española. Porque todos estos hombres, todas estas mujeres, sobre todo Filo, vivieron y padecieron lo que significó para ellos la República Española, la creación de la República Española y la guerra en aquel amado país. Y precisamente eso fue lo que los forjó en generosidad, en amor y sobre todo en hombría de bien. Pudimos conocer a muchos artistas en este libro. Al poeta León Felipe, que gracias a que era primero farmacéutico y que solía dar sus recetas en verso, llegó a ser lo que hoy es un ejemplo en la literatura española. A pintores, a médicos, a editores, que su paso por ese conflicto les generó precisamente eso, el ser más humanos,
el ser más generosos y el ser, como decía yo, un ejemplo. De verdad me siento muy conmovido y muy agradecido por haber tenido la oportunidad de conocer a Silvia Molina en este libro y hoy personalmente, y doy las gracias a quienes me honraron con esta invitación. Muchas gracias, Silvia, por tu generosidad. Muchas gracias por compartirnos tu vida y la de tus seres queridos. Ahora sí me honraría mucho que pudiera recibir la autografía en mi propio libro. Dios te bendiga. Gracias. Ahora damos el uso de la palabra a la autora de este libro, maestra Silvia Molina, no sin antes dar lectura de una breve semblanza de su trayectoria profesional. Estudió antropología. Maestra Silvia Molina estudió antropología y es licenciada en letras por la UNAM. Ha vivido en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica y ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue agregada cultural de México en Bélgica, coordinadora nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, coordinadora de publicaciones de la Coordinación Nacional de Conmemoraciones de 2010, coordinadora de publicaciones y coordinadora de análisis y seguimiento del INBA. Ha escrito novela, cuento, ensayo, teatro, crónica y más de una veintena de libros para niños y jóvenes. Recibió el premio Javier Villaurrutia 1977 por La mañana debe seguir gris. El Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada 1992. Por mi familia y La Bella Durmiente 100 años después. El premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 1998 por El amor que me juraste, cuya traducción al inglés fue nominada para The Dublin Award 2001, auspiciado por Impact en cooperación con las bibliotecas de Dublín, Irlanda y el premio Leer es Vivir 1999 de Editorial Everett's en España por la novela para niños Quiero ser la que seré. Ha recibido 2 veces el premio García Cubas del INA en el área de libros para niños y jóvenes. Algunas de sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Maestra Silvia Molina, sea usted bienvenida. Gracias por la invitación a presentar este libro aquí en este maravilloso congreso. Realmente estoy muy emocionada de que exista un lugar como este en la República Mexicana. Creo que es un modelo de congreso con el edificio, que es una obra de arte, pero con el cuidado de todas las áreas, con la exposición de lo que produce Guanajuato en artesanías, con las exposiciones, la biblioteca, el archivo, bueno, y el lugar donde sesionan me pareció también muy interesante. Estoy muy conmovida por las palabras que dijo Armando y les platico, les voy a leer unos fragmentos para no aburrirlos, pero les platico quién fue Héctor. De hecho, tengo una novela que se llama Imagen de Héctor, donde hablo de mi padre, a quien no conocí, fíjense qué curioso. Yo tenía 1 año cuando él murió y él fue, como dijo Armando, fue diputado por su estado, Campeche, fue gobernador, fue oficial mayor de gobernación, subsecretario, secretario. Era un hombre culto, que le encantaba la historia, que era generoso y sobre todo, como dijo Armando, lo que nos legó fue su nombre. Cuando murió mi papá, mi mamá pues se las vio negras para educarnos. Y pues como es natural, yo estuve mucho tiempo en la búsqueda del padre. ¿Quién fue mi padre? ¿No? Porque bueno, un ser humano tampoco es perfecto. Entonces yo nada más oía que tu papá esto y que tu papá lo otro, pero yo decía, pero atrás de ese papá este y el papá lo otro, ¿dónde está? Por eso escribí Imagen de Héctor.
Y a partir de esas cartas que me dejó mi hermana, armé este librito. Es un libro muy pequeño, es un libro ligero, de mis recuerdos de la infancia, porque muerto mi padre, los amigos de mi padre iban a comer todos los domingos con mi mamá. Íbamos al panteón, que me parecía una cosa espantosa, hasta que dejamos de ir. Pues estábamos muy chiquitos, nos aburríamos, no entendíamos qué hacíamos ahí. Mis hermanos pequeños y yo fui la más pequeña, pero mis hermanos que estaban juntito a mí, y después todos iban a comer a mi casa. Y había como una casa abierta para el que llegaba. A lo mejor alguien no iba al panteón, pero llegaba a la casa a comer, a acompañar a mi madre y entre esos iban Alfonso Reyes, ¿cómo se llama? El oaxaqueño, Enestrosa, cantidad de los refugiados españoles, porque hicieron muy buena amistad con mi padre. Cuando la guerra civil y empezaron a llegar aquí, fue a Veracruz, los recibió por este tío Rafael, que era español y que había llegado a México antes y que había conocido a todos en España, era amigo de todos los refugiados que vinieron, los políticos y los intelectuales, desde Ortega y Gasset hasta León Felipe, como aparece aquí. Y yo los veía en mi casa y jugaba con ellos, me hacían cantar. Antonio Castroleal, no sé si oyeron hablar alguna vez de él, que era pues un estudioso de la literatura también, de los llamados 7 sabios. Me decía: si me cantas una canción te doy una moneda. Entonces yo por la moneda le cantaba lo que me pedía, pero yo después la moneda se la daba a mi mamá, porque, y lo cuento aquí, porque veía que le costaba trabajo educarnos. Y cuando me casé, mi mamá me devolvió mis monedas en una bolsita, que fue un detalle de mi mamá realmente muy bonito. Bueno, les leo unos fragmentos de este libro. Ya había yo apartado aquí, a ver dónde está. Una carta, la carta que hiciste alusión, Armando, es un libro íntimo, no es un libro de política realmente, no, es un libro, pues como bien dijo, más humano. Escribe mi madre: querida Francis, sigo con el corazón destrozado. No hay manera de que encuentre un poco de consuelo ni resignación. No sé qué va a ser de mí, pues nunca sospeché mi tragedia. Y es que cada día que pasa es peor aún. Mi corazón se hace pedazos al oír a Luis Alberto preguntando largamente por su papá, y que no viene, y por qué no, y por qué tarda tanto, y por qué no llega, y por qué. Y la nena, que no habla, siempre me balbucea: pa. Y entra en mi cuarto buscando, y se asoma a su estudio y abre las manitas diciendo: no está. Dime si esto no es para morirse. Los grandes tampoco lo asimilan. Ese es el panorama que hay aquí. Y luego, para acabar, mi situación económica, no tengo ni un tlaco. Sabes que vivíamos del sueldo de Héctor y que no ahorraba por ayudar a los suyos, a sus paisanos que iban a pedirle esto y lo otro, a los refugiados a quienes les compraba cuadros, les regalaba libros y les servía en cuanto podía. Todo lo sacaba de su bolsillo. Le dije muchas veces que debía contenerse, pensar en él, en nosotros, pero creyó que nos haríamos viejos juntos y habría tiempo para reservar una parte de su salario. Si los oyeras, te rompería el corazón. Me debatía, eso decía mi padre: si los oyeras, te rompería el corazón. Me debatía. Más se me rompe ahora. El dinero que Rafael Sánchez de Ocaña me dio a fuerza, del dinero que Rafael Sánchez de Ocaña me dio a fuerza, voy a ir tomando mientras veo qué pasará. De alguna manera tengo que salir de esto y luego pagarle a Rafael. ¿Vieras cuánto me conmovió?
un cojo ayudando a caminar a otro cojo, y la pobre de Cuca, su hermana, insistiéndome para que tomara la ayuda cuando eran sus ahorros. No puedo más. Bueno, sigue la carta un poquito. Luego, uy, se me desapareció el papelito. Oh, bueno, creo que de la 30 y 40. Mi padre tocaba la guitarra, como decíamos ahí en la plática de familias del sureste, pues, ¿no? Que todos tocan la guitarra y cantan y son muy animados. Y bueno, tocaba la guitarra y cantaba tangos y canciones que hablaban del mar. Una vez encontré un disco que él había grabado jugando con mis hermanos en un aparato RCA Victor. Lo puse en el tocadiscos y sentí un sudor frío que me recorría el cuerpo. Lo reconocí. Tenía yo guardada su voz en algún rincón y me impresionó escucharlo como si estuviera cantando para mí. Las golondrinas. En aquel canto entonado y varonil me dejaron en estado de shock. Desde entonces no las puedo oír sin recordarlo y llorar. Si es posible que alguien recuerde algo al año y medio, creo verme entre sueños dando la vuelta a la cama de mis padres, y cuando estoy del lado de él, me toma en sus brazos y me sienta en su panza, me hace cosquillas y me río contenta, y ese recuerdo confuso y todo me llena de vida. Mi padre fue un niño regordete y sabiondo, un adolescente precoz que había leído cuanto pudo, de tal manera que cuando llegó a la Ciudad de México a hacer la preparatoria, azorado, su maestro López Velarde le preguntó: ¿de dónde vienes? Y contestó Orondo: de las bibliotecas de mis tíos. Y contestaba, y López Velarde le reviró: ¿de qué escuela? Del Instituto Campechano, maestro, pues deben sentirse orgullosos de su alumno. Cuando era un joven periodista en El Nacional, fue dado a la polémica. Tuvo una erudita con el periodista y académico José Elguero, en torno de frailes y encomenderos. De lo que sabía por sus años investigando el tema, lo que culminó con el prólogo y las notas a la edición de Pedro Robredo de la relación de las cosas de Yucatán, y otra célebre con Alfonso Reyes, en torno al nacionalismo, que culminó con una estrecha amistad que se alargó hasta su muerte. Esto lo supe una tarde cuando a la mesa de mi madre comían don Alfonso y doña Manuelita, su mujer, Antonio Castrolial y la nena, Luis Cardosa y Aragón, y León Felipe y Berta, Fernando Benítez, el hermanito. Mi padre poseía una biblioteca inmensa que estuvo cerrada con llave cuando murió, como lo estaba el closet donde su ropa persistía. Unos trajes, un smoking, un frac, unas camisas, unos zapatos y unos sombreros. Yo robaba la llave de la biblioteca y entraba a jugar a la librería. Era mala para leer, pero de alguna manera conocía los libros por los lomos. Años después me robé la biblioteca. Mi madre se mudaba y no tenía dónde ponerla. Llegué justo cuando la mudanza terminaba de subir al transporte la última caja. Le di mi dirección en lugar de aquella de la bodega donde iban a guardarla. Merecí el silencio de mi madre durante 6 meses. Aprendí muchas cosas sobre mi padre de boca de sus amigos mexicanos y españoles, cuando iban a comer los domingos con mi mamá, después de que iban al panteón. Algunos la acompañaron durante décadas. Ponía atención, escuchaba absorta, como si hablaran de un personaje de cuento que había sido mi padre. Benítez contaba anécdotas que tenían que ver con su amigo Héctor. Recuerdo que un día dijo que le había arreglado un montón de papeles a Buñuel para que se quedara en México. Y ya.
El año pasado leí con curiosidad Mi último suspiro y en la página 240 encontré lo siguiente, que se queda en México gracias a que mi padre le consigue una visa para él y toda su familia, porque así hacía. Les voy a leer lo que del exilio, donde empieza lo del exilio. Lo de doña Filo, ya que lo nombró Armando, que era la esposa de un español prominente de la República. Una tarde leyendo las cartas, descubrí quién fue en realidad aquella viejita catalana que me cuidaba de niña. En su rez-de-chaussée de la avenida Cléber y en París, cuando los grandes no tenían con quién dejarme, aunque en la noche no hubiera señal de peligro ni los espejos estuvieran empañados. Doña Filo, la de la letra de hormiguita, la que contaba historias de España y hablaba de su esposo muerto, cuya sombra reducía la luz de su pisito, y de su hijo ausente, cuya sonrisa iluminaba entonces otro rostro. Doña Filo tenía un carácter firme y un abrazo dulce, y de su boca caían las palabras como gajos de mandarina jugosa. Sabía muchas cosas y yo la escuchaba embelesada, pues no había televisión, aunque de la radio salían bajito los acordes dulces de una música como de ángeles. En mi recuerdo busco su último beso. Veo aquella figura encorvada descansando en el sillón con la vista clavada en Le Soir, sus manos huesudas y la mirada perspicaz. Y la veo llamando al pasado para acompañar su soledad. En las cartas descubro que doña Filo fue la segunda esposa de Marcelino Domingo, el ministro de Instrucción Pública del Gobierno Provisional de la Segunda República y el de la cartera de Agricultura del primer gobierno republicano. Cuando Domingo vino a México en los años 30, conoció a mi padre, se dieron la mano y se hicieron tan amigos que fue testigo de su boda. Mi papá dice a mi mamá en otra carta: me ha deslumbrado su integridad. Le he mandado a Filo un recuerdo de tu parte. Mi tío Rafael lo describe en un artículo, no me salto. Encuentro en los sobres una fotografía que me emociona. Indalecio Prieto, Félix Gordón Ordaz, José Loredo Aparicio, Marcelino Domingo y doña Filo, Vicente Lombardo Toledano, Genaro Estrada, el general Francisco Mújica, mis tíos Sánchez de Ocaña, mis padres y varios más. Veo a doña Filo joven, atractiva, elegante y se me salen las lágrimas. Cuánto la quise y no supe quién era. A esa viejita que a mí en su tiempo, como a una abuela, le dejó la República apenas lo suficiente para comprar 2 rebanadas de jamón y un trozo de queso, de pan, perdón. Bueno, me salto para no aburrirlos. Les leo otro fragmento, Los poetas. Una de las tías, Refugio, cuenta en una carta a mi mamá que antes de ser poeta, León Felipe fue farmacéutico y que recetaba polvos para la indigestión o cualquier cosa, como quien escribía un poema, siempre con gran sentido del humor. León Felipe y mi padre fueron amigos, como amigos fueron mi padre y Juan Rejano, el de la voz grave. Un día León me contó un cuento sobre un rey al que le cayó un cabello rubio en la barba blanca y tomándolo entre los dedos dijo: me casaré con la mujer de cuyas trenzas se haya desprendido esta hebra de oro. Y yo me eché a llorar porque mis trenzas eran negras y no me casaría con aquel rey. Tuvo que comenzar el cuento cambiando los personajes hasta que vi 2 golondrinas volando a depositar un cabello castaño en la barba cana del rey, quien vendría por mí en su caballo alado. A ver, otro poquito de otra cosita. Los pintores.
Cuenta el tío Rafael a mi padre en otra carta que había estado en la cantina con Miguel Prieto y Juan Rejano, que le mandaban saludos, que habían brindado a su salud. ¿Cómo me hubiera gustado estar en una de esas reuniones escuchándolos? Decía mi hermana que Miguel era guapísimo, igual que Juan, casi tan guapos como Carlos Gardel. ¿Quién es Carlos Gardel?, pregunté y todos se rieron. No supe si de mi hermana o de mí. Miguel le contó, mientras la pintaba, que había tenido un teatro de títeres y por eso imitaba la voz de ciertos personajes para entretenerla. Perdón. Trabajaba en el Nacional como ilustrador y luego hacía sus pinturas y sus poemas. Conversaba con mi padre y el tío Rafael por las tardes o las noches en la redacción del periódico o en el Café Broadway, y le llaman el hombre, en las cartas le llaman el hombre de la Mancha. Estaba buscando. A mí me pintó poco antes de que muriera mi padre, supongo porque debo tener 1 año, visto de rosa y azul, calzo zapatos blancos y me toca la cabeza un gran moño rosa como mi vestido. Estoy en un jardín y a un lado de mí revolotean 2 pajarillos. Debe haber sido a partir de una fotografía, no lo sé, no lo recuerdo. Sé que no me reconocía en aquella niña. Cuando me decían que era yo, pedían unos pajaritos como esos para darles de comer y las tías y mis hermanos mayores insistían en que era yo. ¿No te das cuenta? Es dientuda como tú, porque te chupas el dedo. Y también insistía, quiero unos pajaritos como esos, mamá. A ver, en fin, les leo lo último, ya para no cansarlos, que es una carta que se llama Pésame el capitulito. Muy respetada señora nuestra, así empieza la carta que tengo entre las manos, temblorosas por la emoción. Permítanos que en medio de su profundo y justificado dolor, hagamos llegar a usted, en nombre de los intelectuales republicanos españoles residentes en México, el testimonio de nuestro sentimiento más sincero por la pérdida que ha sufrido y con usted toda la nación mexicana y la cultura de este país. Veo en el papel membretado Unión de Intelectuales Españoles en México y leo en la lista del lado izquierdo algunos nombres familiares: Honorato de Castro, Mariano Ruiz Funes, Francisco Giral, Wenceslao Roses, José Moreno Villa, Max Aub, José Luis de la Loma, Agustín Millares, Juan Rejano, Manuel de Rivas Cherif, Daniel Tapia. Sigo leyendo y me doy cuenta de que la carta es un poema de amor. Nosotros, los intelectuales españoles, hemos perdido en su esposo no solo el más ilustre de nuestros presidentes de honor, sino al gran amigo y al infatigable protector, siempre desvelado por nuestros intereses. He salido al pórtico a llamar a mi padre. Le digo que por favor venga a escuchar esto y veo una luz al final del camino. Y si la solidaridad de miles, de millones de seres puede servirle de lenitivo en su desgracia tan grande, segura puede estar de ella, así como de la plenitud de la memoria y de la obra de nuestro querido gran muerto. Firman Honorato de Castro, presidente, y Wenceslao Roses, secretario general. Pienso en mi madre, el golpe seco que debió de darle aquella prematura muerte, y me pregunto cuántas lágrimas le habrá arrancado esta carta. Bueno, esa es como una muestra de lo que hay en el libro y me siento muy agradecida de poder leerles y de que me hayan escuchado un ratito. Y ahora me imagino que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer. No sé, Armando, si quieres que nos sentemos aquí o cómo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, pero no, así están los micrófonos ahí.
Un comentario. El texto que nos presenta Silvia pues tiene que ver con el género epistolar, que es un recurso de la literatura, es un recurso de las letras que está en riesgo de perderse pues por el embate de la tecnología de la información. Y en torno de este comentario hay algo que está vinculado con un aspecto de la identidad cultural del estado de Guanajuato, que tiene que ver con los medios de comunicación masiva. Y también otro tema que antes de ir al tema de la comunicación masiva, que es algo que me provoca la lectura de este excelente texto poético de Silvia Molina, es el hecho de que en los inicios del estudio de la comunicación, hace más o menos unos 50 años, algunos teóricos que ensayaban el estudio de esta rama de la ciencia para el estudio de la población decían que el fenómeno migratorio podía ser descrito a partir de los elementos del proceso de la comunicación, porque hay una sociedad emisora, porque hay un tránsito, hay un sentido, hay una retroalimentación, hay un destino, que es algo similar al comportamiento de los mensajes a través de los medios de comunicación, como se entendía hace 50 años. Hoy en este documento interesante, es un documento pero al mismo tiempo es un texto poético, podemos encontrar estos dos efectos muy interesantes. Y en el contexto local hay una referencia que me parece muy interesante para quienes han estudiado las ciencias sociales o la comunicación o las artes en el estado de Guanajuato. Hace aproximadamente unos 20 o 30 años ocurría que había estaciones como Radio La Paz, como la SQ de San Miguel Allende o como la WE de Irapuato, que recibían cartas y leían cartas. Y ese era un efecto similar, que eran cartas de migrantes que decían, pues ya llegamos al otro lado, ya tenemos trabajo, ya estamos rentando una casita y llegamos vivos. Díganle a la abuelita que no se preocupe. O también llegaban noticias tristes, ¿no? Y decía don Pepe Cabezón en San Miguel Allende: en el rancho del Gusano quiero que por favor le avisen a la familia Martínez que hay una carta para ellos. Las noticias malas no se leían, pero también esta relación de lo íntimo con lo universal ocurría en el fenómeno migratorio como tema, y en el caso de la lectura de correspondencia. Y aprovecho para decir nuevamente que es un privilegio y es una alegría en el corazón de quienes tenemos la posibilidad de escuchar nuevamente a Silvia, quien hace 12 años en la Feria del Libro nos comentaba a propósito de asuntos legislativos que una distinguida escritora guanajuatense que había sido legisladora no había sido reconocida como en aquellos momentos era notorio que lo merecía, que era María Luisa Mendoza, que fue un tema del que nos había venido a comentar. Es un recuerdo que tengo y es una referencia también con la que quiero saludar con este recuerdo a Silvia. No quiero interrumpir más porque yo sé que muchos y muchas de ustedes también quieren tomar la palabra para hacer algunos comentarios. Bueno, a mí sí me gustaría hacer una pregunta, autora, respecto al libro, si nos pudiera compartir un poco cómo fue ese proceso desde la perspectiva emocional de poder conocer y reencontrarse con su padre, porque bien nos comentaba que usted no tuvo oportunidad de conocerlo debido a la muerte prematura. ¿Nos podría platicar un poquito cómo fue esa circunstancia? Ya, perdón. Muchas gracias por la pregunta. Pues no fue fácil, fíjate, no fue fácil porque siempre quieres saber quiénes son tus raíces, de dónde vienes y todo eso, ¿no? Entonces, pues todo el mundo hablaba de mi papá y me daba tristeza no saber quién era, ¿no? Además, a mí en mi casa tampoco me dijeron que mi papá había muerto, sino que estaba de viaje. No sé por qué se usaba antes eso, la verdad, los niños tampoco son tontos, medio se dan cuenta, yo me daba un poco de cuenta. Y siempre sufrí esta cosa de búsqueda de mi padre y todo comenzó
cuando me iba a recibir en la Facultad de Filosofía y Letras, que yo quería ser… mi padre escribió varios libros y novelas históricas. Tiene un libro sobre Juárez, otro sobre Cuauhtémoc, mucho sobre su estado, las piraterías en Campeche. Y entonces yo quería hacer mi tesis de licenciatura sobre algo de la obra de mi papá. Pero dije, no, pues no voy a poder ser objetiva, ¿no? Y cambié la idea, pero me quedé con eso porque fíjate que como fue periodista, una vez fui a la hemeroteca, bueno, no una vez, fue muchísimas veces a la biblioteca, a sacar todos sus artículos periodísticos. Entonces ahí me di cuenta de sus intereses, que le gustaba la cultura, claro que le gustaba la política, que le gustaba la pintura, que hablaba de… tenía una gran cultura, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué tipo tan interesante, pero como que no sentía que fuera mi papá, la verdad. Y pues ya tenía mucho material y después dije, bueno, pues con todo ese material que tengo, voy a escribir un libro sobre voy a buscar a mi papá en un libro, ¿no? Y así comencé este libro que te digo que se llama Imagen de Héctor, pero para poder distanciarme de los personajes, yo siempre en el libro, por ejemplo, soy la hija menor, ¿no? Y alguno de mis hermanos, el hermano no sé qué, y siempre hablo de Héctor, no mi papá ni nada, Héctor tal, María, mi mamá tal, ¿no? La hija menor tal. Y fíjate que sí descubrí a un tipo muy interesante, la verdad, ¿no? Porque pues fue uno de esos políticos que había antes que tenían una cultura integral, eran estadistas. Mi padre cuando llegó a Campeche lo primero que hizo fue hacer el archivo, que no había archivo del Estado, fundó los principales museos de arqueología, ¿no? Bueno, hizo varias cosas. Y yo decía, pues, pero qué lástima, se murió, tenía 41 años cuando se murió, era bastante joven, la verdad, ¿no? Yo dije, bueno, pues igual lo que habría hecho. Y también me preguntaba, bueno, si hubiera vivido, a lo mejor yo no sería escritora, ¿no? Sería no sé, a mí me gustaba mucho la biología. Yo quería estar atrás de un microscopio viendo cositas, ¿no? Y digo, pues a lo mejor hubiera sido una bióloga, o me gustaba mucho el baile regional. Cuando estudié antropología teníamos un grupo de baile, pero no, nunca pensé. Y en ese libro me fueron saliendo las cosas. Y después, pues a todas estas gentes que conocí, que fueron cercanas a mi padre, cuando vi las cartas, dije, pues primero empecé escribiéndolo como para mí, ¿no? Y después me acordé de Doña Filo, que ya no les leí completos los capítulos, ¿no? Pero me acordé mucho de Doña Filo, mi estancia en Europa, realmente a mí me educó una hermana de mi madre que era diplomática y yo fui a vivir con ella a varios lugares. Y luego después lo que es la vida, porque cuando me hicieron agregada cultural, me nombraron agregada cultural, yo dije, ¿quién me iba a decir que un día yo iba a estar también en una embajada, no? Cosas así que van pasando. Más o menos, no sé si te contesté. Muchas gracias. Yo tengo otra idea. Yo creo que no lo buscó ella a él, sino que él, Héctor, te buscó a ti. Porque se le apareció en todos lados. De muy niña se le aparecía los domingos en el panteón, cuando su mamá la llevaba y ella se ponía a jugar al laberinto del Minotauro. Y por si fuera poco, a la hora de la comida se le volvía a aparecer en la plática de toda la gente que acudía a la casa a comer, pero más que a comer acudía a hablar de Héctor, de su generosidad, de su hombría de bien. Y a lo largo de su vida la persiguió, se le apareció en el disco, se le apareció en las cartas, se le apareció al cruzar Campeche y que su tía le dijera: aquí nació tu papá y aquí hizo esto tu papá. Y se le apareció tanto que un día ella decidió entonces sí decirle: ya me encontraste, y escribió entonces sus libros. Pero es una teoría nada más. No, mi pregunta también iba relacionada sobre
el proceso que hizo para descubrir más cosas sobre su pasado. Ya más o menos contestaron la misma pregunta, pero sí me parece bastante interesante todo ese proceso que hizo usted para descubrir cosas de su infancia. Por ejemplo, yo en lo personal no he investigado nada de mi pasado y no quiero imaginar cómo fue el proceso, sobre todo con una infancia tan movida y con tantos sucesos. Pero felicidades por su libro, suena bastante interesante, la verdad. Muchas gracias, oye, muy amable. Pues mi infancia fue difícil porque yo veía a mi madre realmente con 5 hijos y sin lana, o sea, yo decía, ¿cómo le hace como para sobrevivir, no? Y bueno, se las fue ingeniando y también nos fue educando, eso es lo interesante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá adelante. Gracias, primero que nada felicidades por la presentación del libro a ambos. Tengo una curiosidad y no quiero quedármela. De toda la gama de grandes personajes, admirables personajes diría yo que citó, todos de acuerdo a nuestra formación pues nos hemos inclinado o apreciado el trabajo de algunos, como por citar el gran poeta Luis Cardoso de Aragón como gran crítico de artes, yo lo admiro muchísimo, pero también a lo mejor Alfonso Reyes como humanista, literato, escritor, y que fue uno de los grandes personajes que abrieron la puerta precisamente para el exilio, la llegada de los exiliados a México, él y Daniel Cosío Villegas, no recuerdo si lo citó. Y hay otros grandes personajes que marcaron la cultura mexicana de finales de los años 30 y principios de los 40. Yo podría recordar también, por ejemplo, bueno, usted lo dijo, Miguel Prieto en el ámbito de cultura, de arte, y todo lo que implicó el trabajo de Miguel Prieto en México, empezando por el diseño gráfico de nada más y nada menos que de Vicente Rojo, o Juan Rejano, todo lo que dejó al ámbito literario en la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, todo el legado que dejaron ellos. Pero lo que quisiera preguntarle es, de todos estos personajes, ¿quiénes han marcado más su formación? Me imagino, supongo que todos los admira, pero ¿quiénes realmente han marcado su formación? Gracias. Muchas gracias. Pues mira, en realidad había un ingeniero agrónomo, José Luis de la Loma, que daba clases en Chapingo, ¿no? Y que iba mucho a mi casa. Y es muy curioso porque él y siempre traía los ingenieros en aquella época tenían una regla de cálculo. Yo no sé el agrónomo cómo la usaría, pero José Luis de la Loma, que traía, de repente estábamos platicando de algo y sacaba su reglita y no sé qué hacía, y entonces decía, no, son tantos kilómetros de no sé qué, de no sé cuánto, y a mí eso me impresionaba. Era como algo mágico. Pero José Luis de la Loma, que también era muy cercano a mi madre y a mi familia, siempre hablaba de literatura. Lo mismo que Reyes, por supuesto, siempre hablaba de literatura. Acabo de terminar una novela sobre Rafael Sánchez de Ocaña, que se llama El tío Rafael, la huida del peregrino. Porque él, que no lo leí aquí y que aparece acá, él fíjate que soy disléxica, ¿no vieron que de repente no puedo con las palabras? Se me tuercen un poquito las letras y me costó mucho trabajo dominar, porque sí se puede dominar, él sigue siendo disléxico, pero mi tío, cuando yo era niña, me hacía aprenderme de memoria todos el romancero antiguo y el romancero de García Lorca, toda la poesía mozárabe, que es tan bonita, ¿no? A mí me encantaba verlo porque cada vez que yo podía decirle de memoria uno de los romances, mi tío, me hacía unos festejos y me encantaba porque era muy, muy de cuentos. Los romances se me hacían cuentos, que finalmente son como cuentitos, ¿no? Yo creo que el que más me marcó fue el tío Rafael. Claro que cuando fui creciendo, por ejemplo, yo estudiaba letras. Fernando Benítez, que fue uno de los hacedores o el principal hacedor de los suplementos culturales en México, que estudió mucho los indios de México, así tiene unos libros, era secretario particular de mi padre, que también venía mucho a la casa y todo, ¿no? Y yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, además muy chistoso porque yo no me apellido Molina, ¿no? Y entonces un día un profesor me dijo, nos dejó a todos hacer una novela de tono autobiográfico.
Y yo acababa de publicar La mañana debe seguir gris, por la que me dieron ese premio Villaurrutia, ¿no? Y cuando salimos me emparejé al profesor y le dije, ¿sabe qué, profesor? No es fácil escribir algo de tono autobiográfico. Yo acabo de terminar algo y la verdad me costó mucho trabajo. Y se llamó, ya murió, Huberto Batis, un profesor de la universidad que era terrible. Y me dijo, ¿y se la publicaron? Le dije, pues sí, maestro, me la publicaron. Y le dieron un premio. Pues sí, maestro, me dieron un premio. Me dice, pues ¿qué cosa? ¿Quién es usted? Le digo, es que yo escribo con otro apellido, maestro, ¿no? Entonces cuando le dije quién era, me dijo, sabía quién era, porque nunca me había visto, pero sabía quién era Silvia Molina. Me dijo, ¿y por qué no escribes en el suplemento? Él trabajaba en el suplemento. Le digo, pues no sé, no se me ha ocurrido. Me dice, pero si ahí está Fernando Benítez. Y yo, bueno, pues sí, pero ¿no? Y con Fernando ahí en el suplemento que hice periodismo una temporada, también aprendí, ¿no? El primer artículo que le entregué fue una entrevista a Cardosa y Aragón. ¿Y qué creen que me dijo? Hay que felicitar a Cardosa y Aragón por la entrevista. Y le digo, ¿y mi trabajo? Me dice, ¿pero quién te contestó? ¿No? Entonces yo dije, ay, bueno. Pero yo creo que el tío Rafael, que no leí, no, porque no se puede entretener tanto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, solicitamos a nuestras autoridades hacer entrega de un agradecimiento a la autora del libro, maestra Silvia Molina. La 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato otorga el presente agradecimiento a Silvia Molina por su valiosa presentación editorial La República Española en un pañuelo, llevada a cabo en el Centro Cultural Santa Fe del Congreso del Estado de Guanajuato el día 17 de mayo de 2023. Es un honor, doña Silvia. Muchas gracias. Favor de tomar sus lugares. Finalmente, escuchemos el mensaje de la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá. Debo decir que estoy profundamente emocionada y conmovida, doña Silvia. Y fue así que una mañana, un miércoles como hoy, que en el Congreso del Estado se hizo y se escribió una página en la historia de este Estado, al recibir a doña Silvia Molina, quien nos deja en esta obra maravillosa el legado de una vida, de una historia. Doña Silvia, permítame darle la bienvenida al Congreso del Estado de Guanajuato y reiterarle que aquí, a nombre de los diputados y diputadas que integramos esta legislatura, será siempre bienvenida y para nosotros será siempre un honor poder seguir conversando, como lo hemos hecho esta mañana, de su obra. Agradezco la presencia de mi compañero, el diputado Armando Rangel Hernández, a la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta, rectora de la Universidad de Guanajuato, del campus Guanajuato. Muchísimas gracias por estar aquí, siempre es un honor coincidir. A la licenciada Cristina de la Parra Hernández, nuestra directora de Vinculación y Gestión Social, gracias por hacer el día de hoy una realidad, Cristi. A José Luis García Galeano, representante del Seminario de Cultura Mexicana, muchas gracias, bienvenido. A Arturo López Rodríguez, director de Museos y Arte en representación del Instituto Estatal de la Cultura, gracias y un saludo a nuestra directora, por favor. A los medios de comunicación y a todos quienes hoy nos acompañan. Sin duda es un gusto, un honor y un orgullo poder compartir, como les decía yo, esta mañana en este maravilloso evento que forma parte de las actividades del Centro Cultural Santa Fe, cuyo objetivo es celebrar la literatura en voz de una destacada autora. La lectura es una actividad que nos permite viajar a otras latitudes, que nos permite ir a otras épocas y nos brinda la posibilidad de expandir nuestros horizontes a través de la imaginación y del conocimiento.
Hoy hemos sido testigos de una obra literaria que encarna todos estos elementos. La República Española en un pañuelo, escrita por la reconocida autora Silvia Molina, quien proviene de una familia fuertemente vinculada con la comunidad española, exiliada en México durante la Guerra Civil, y nos ha sumergido en su historia y raíces, uniendo la memoria a través de los recuerdos que dan vida a este libro tan cautivador. Esta obra también nos revela la calidez y la gratitud que se entrelazan entre las personas, más allá de su profesión y su fama. Y es una invitación para que profundicemos en cada una de las páginas, porque de cada una podemos extraer grandes historias, emociones, conocimiento, pasiones. Es el amor y la gratitud lo que hay que rescatar precisamente de esta historia. Sin duda emociona y toca el corazón de quien la lee. Tan solo de escucharla se me rasan los ojos, doña Silvia. Así que pido que nos llevemos la reflexión sobre nuestras propias raíces, como antes se ha comentado y nos ha llamado a verificar, a investigar, a rascar un poquito dentro de nosotros para saber quiénes somos, de dónde venimos y así poder construir nuestro futuro y poder construir también un mejor lugar en el que vivimos. Expreso mi más profundo agradecimiento, doña Silvia, por plasmar estos recuerdos vitales en un pañuelo y ofrecérnoslo en forma de libro. Sin duda se antoja sentarnos una linda tarde con una taza de té calientita y un pañuelo. Muchas gracias. A quien le interese adquirir el libro La República Española en un pañuelo, podrá comprarlo en la recepción de nuestra biblioteca. Es así como damos por terminado este evento. El Congreso del Estado de Guanajuato agradece nuevamente su presencia y participación. Que tengan una excelente tarde.